Dios. Nuestros jóvenes van a estar reuniéndose. Ahí está nuestra hermana Sandra. Nos van a estar acompañando también en esta mañana. El tema, hermanos, de esta mañana es la resurrección de Cristo, nuestra esperanza de gloria. Primera de Corintios, hermanos, 15, 20 al 22 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas ahora, hermanos, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, Dios del cielo y de todo el universo, en esta mañana, Señor, hemos leído tu palabra. Como iglesia, Señor, estamos gozosos, Padre Santo, al saber que ya no estás en la tumba, que Cristo ha resucitado y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. En esta mañana te pedimos, Señor, que en tu misericordia hables a nuestros corazones. Señor, que seamos, Señor, esos oidores y hacedores de tu palabra. Que podamos ser, Señor, Padre Santo, llamados a la obediencia y que podamos responder en obediencia. Habla, Señor, a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a obedecerte. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hablamos, hermanos, y hemos pasado año tras año enseñando acerca de la resurrección de Cristo. Hermanos, y esta es una de las temporadas, hermanos, hermosas que nosotros los cristianos tenemos para celebrar. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué significa la resurrección de Cristo para nuestra vida? ¿Qué significa todo esto? Solamente es un domingo donde compartimos, donde celebramos, pero ¿qué significado tiene para tu vida y para mi vida? Cuando hablas de la resurrección de Cristo, ¿qué es el impacto que eso ocasiona en tu fe cristiana, mi hermano y amigo? ¿O solamente decimos Cristo resucitó? Si solamente estamos diciendo eso y no tenemos para nosotros un significado, entonces, hermanos, no estamos entendiendo la verdad de este hecho histórico, hermanos, en el cual, hermanos, este hecho cambió la vida de cada uno de los seguidores de Cristo. El viernes, por la gracia de Dios, tuvimos la bendición de hablar, hermanos, de la crucifixión, hermanos. Y nuestros hermanos nos compartían, hermanos, esos momentos de agonía y sufrimiento que Cristo tuvo que padecer por nuestros pecados. Pero como la Biblia dice, y los ángeles testificaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Cristo resucitó, hermanos, y Cristo, hermanos, es nuestra esperanza de gloria. Y Pablo va a decir también aquí en el texto de Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero nosotros, por el testimonio de la palabra de Dios, como el hermano nos enseñaba esta mañana, por la revelación especial de Dios, tenemos un testimonio eficaz y veraz de que Cristo resucitó y luego, hermanos, a los 40 días ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios, hermanos, a la diestra de Dios, y Cristo está intercediendo por su pueblo. Así, mis hermanos, que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Porque Cristo resucitó, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La primera de las resurrecciones de entre los muertos, mis hermanos, es la de Jesucristo, y es esa la garantía para nosotros, la iglesia, hermanos, de que también nosotros vamos a resucitar. Porque Cristo resucitó. Cristo no solamente
murió y fue puesto en una tumba, sino, hermanos, la Biblia testifica, los apóstoles testifican, más de 500 personas testifican, y el último, como un abortivo, Pablo testifica que Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, tú y yo, hermanos, estamos, hermanos, seguros, con una esperanza segura, que un día tú y yo también vamos a resucitar. ¿Qué es eso de primicias, hermanos? Sabemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, se le presentaban las primicias al sacerdote, hermanos, y era el manojo de los primeros frutos de la cosecha. Entonces, mis hermanos, eso garantizaba las posteriores cosechas. Ellos llevaban el primer fruto ante el sacerdote, hermanos, con la esperanza y con la fe de que Dios iba a dar una gran cosecha a ellos, entendiendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Lo bueno. Lo malo es porque tú y yo queremos desobedecer a Dios. Porque tú y yo no queremos obedecer la palabra de Dios. Porque toda buena dádiva proviene, hermanos, de nuestro Dios. Así, mis hermanos, Jesús es llamado primogénito entre los muertos conforme a la Biblia. Colosenses 1:18 dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Él es el primogénito, Él es la primicia. Pero también los que estamos en Cristo, también seremos levantados. Por eso, hermanos, para nosotros la perspectiva de la muerte es muy distinta. Porque ahora nosotros tenemos una esperanza viva y segura. El Señor es el principio de todo origen para el creyente y la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos. Y en Juan 11:25 dice la escritura: Jesús les contesta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, hermanos, vivirá. La muerte no es el final para el creyente. Porque Cristo al tercer día resucitó, su pueblo también resucitará, hermanos. Esa es la seguridad para nosotros, el pueblo del Señor. Ese, hermanos, es el fundamento, hermanos. Pablo dice: primicia de los que ya han dormido, hermanos. El Padre entonces, hermanos, ha determinado que nosotros seremos conforme al Hijo, hermanos, pero también aún en la resurrección nosotros seremos vivificados. En ese mismo texto, si leemos en el 45-47, hermanos, de Primera de Corintios 15, dice la Biblia: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Los que están en Cristo tienen nueva vida. Los que no están en Cristo están muertos en delitos y pecado. Cristo dijo, hermanos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Cristo ha resucitado y venció la muerte, los que están en Cristo también han vencido a la muerte. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Y sí, hermanos, este cuerpo mortal, este cuerpo caído, este cuerpo que se va desgastando día tras día, y que, hermanos, es como la flor del campo, como la hierba también del campo, es como la neblina de la mañana, que en un instante está, en poco tiempo ya, hermanos, se deteriora. Será vivificado por un cuerpo, dice la Biblia, incorruptible, hermanos, por un cuerpo inmortal, como fue el cuerpo de Jesucristo. Esa es una esperanza segura para el pueblo del Señor, porque Cristo vive, la iglesia, el cuerpo de Cristo también vivirá. Cristo es el primogénito, hermanos, dice Apocalipsis, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito, el primero de los muertos. Él murió nuestra muerte para que nosotros vivamos esa vida eterna en Él.
Él es el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, como ya lo vimos, con su sangre al derramarla en la cruz del Calvario. Dice Filipenses, hermanos, 3:21, Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, iglesia, para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Tú y yo recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo donde no te tienes que preocupar, hermanos. Y si volvemos a pecar como Adán, este cuerpo que recibiremos es mucho más glorioso porque será incorruptible, hermanos. En este cuerpo ya no tendremos la exposición a la corrupción como estuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque aunque ellos, Dios los creó, hermanos, sin pecado, pero ellos, hermanos, al estar expuestos al pecado, fueron, hermanos, corrompidos y el pecado entró al mundo. Cristo es el ejemplo, hermanos. Él es el resucitado, revestido de inmortalidad. Así también la iglesia está celebrando no solamente la resurrección de Cristo, sino también nuestra resurrección. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces la iglesia pasa esto por alto. Y muchas veces la iglesia todavía tiene temor y miedo al día de la muerte. Jesús resucitó, los que están en él también resucitaremos. Mire lo que dice primera de Pedro 1:3, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo es nuestra esperanza viva, hermanos. Así que tú y yo tenemos una esperanza segura, porque Cristo resucitó, vosotros también resucitaréis. Lo segundo que diremos, hermanos, de acuerdo al texto bíblico, es que en Adán entró la muerte a la humanidad. Dios no creó la muerte es consecuencia de la desobediencia a Dios. Así que no le echen la culpa a Dios de nuestra desobediencia. Lo que vemos hoy, un mundo en caos, un mundo en guerra, en desorden, en odio y en egoísmo, es el resultado de una creación que desobedece a su creador. Si nosotros nos sometiéramos a nuestro creador, hermanos, Dios antes de hacernos nos hizo un mundo perfecto, hermanos. Antes de poner al primer hombre y a la primera mujer en la tierra, Dios hizo toda la creación. Hizo cielo, tierra, agua, mar, animales, plantas, todo lo hizo y dice bueno. Y creó al hombre y dice, y todo lo hizo bueno y en gran manera. Dios no puso al hombre para que hiciera, sino que Él ya hizo todo. Y solamente puso al hombre para que administrara su creación. Lamentablemente, hermanos, cada día vemos el resultado de la rebeldía de la creación a Dios. Versículo 21, hermanos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Y sabemos conforme a la Biblia que está hablando, hermanos, de nuestro antepasado, hermanos, Adán. El apóstol va en este versículo a hacer un contraste entre el primer Adán, hermanos, entre el primer hombre Adán y entre el segundo Adán, que es Jesucristo. Los que están en el primer Adán, hermanos, todos nacemos en esa genealogía del primer Adán. Por tanto, todos, hermanos, nacemos con esa naturaleza inclinada hacia el pecado. Y entonces el primer Adán, hermanos, en su obrar presenta la causa de la muerte. ¿Cuál fue la causa, hermanos? La causa de la muerte fue el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. El mundo que Dios creó, hermanos, para el hombre era un mundo sin pecado. Y el hombre decidió, hermanos, en lugar de escuchar la palabra de Dios,
decidió escuchar otra voz, como muchas veces hacemos los cristianos. En lugar de cada día buscar la voz de Dios, estamos viendo quién nos dice las noticias. Estamos viendo quién nos dice el amigo más inteligente que tenemos, cuando Dios está dispuesto y está disponible para hablarnos cada día. Adán y Eva, hermanos, escucharon a seres que no eran humanos como ellos, sino a seres angelicales. El pecado ya existía, hermanos, anteriormente, a través del ángel caído. Y a través de este ser maligno, hermanos, el hombre fue tentado en el huerto del Edén. Y como se le ofreció algo maravilloso que a todos nos gusta, que es gobernarnos a sí mismo y que nadie nos mande, ser como Dios, esa es la tentación mayor que todos tenemos. Pues, hermano, yo nunca he pensado eso. Lo hacemos cada vez que ignoramos a Dios y tomamos decisión cada día sin buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué tomas las decisiones, hermano? ¿Te has puesto a pensar, mi amigo que estás aquí? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajas tanto? ¿Para honrar a Dios? ¿Por qué inviertes tanto tiempo en aquello que no te ayuda a conocer a Dios? ¿Por qué gastamos tanto tiempo en el celular? ¿Leyendo la Biblia? Hermanos, porque nos gusta complacernos a sí mismos. Y Adán y Eva, hermanos, Dios había hecho una creación perfecta para ellos y les dijo, no coman. Una sola cosa no tenían que hacer. Y Satanás vino y citó las palabras de Dios como muchos las citan hoy, pero le cambió. Y el día que ustedes coman van a ser como Dios. Van a tener el control de sus vidas. Y entonces, hermanos, Adán, influenciado por su esposa, y Eva, influenciada por el tentador, el oponente de todo lo que es Dios, hermanos, abrieron la puerta al primer Adán. Ahí no dice la primera Eva, hermanos, dice Adán. Porque recuerde que en el rol divino Dios había llamado al hombre, no la iglesia. Dios había llamado al hombre para que gobernara y guiara su creación. Y Adán, en lugar de escuchar a Dios y considerar y obedecer a Dios, escuchó otras voces y desobedeció a Dios y abrió la puerta para que en la humanidad creada también entrara el pecado. El pecado ya había entrado en los seres angelicales, pero no en la humanidad. Y al entrar el pecado en el mundo, iglesia, Pablo quiere que entendamos que el pecado, y personifica el pecado como si fuera una persona. Y dice, ¿por cuánto? ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Por quién? Por Adán, al desobedecer a Dios, a pecar. Entonces, cada vez que tú y yo pecamos, mi hermano, estamos pecando, mi amigo, en contra de Dios. Oh, pero Dios sabe que yo soy buena persona. No, hermano, eso es lo que tú y yo pensamos. Pero todo lo que hacemos en rebelión o en oposición a la palabra de Dios es pecado contra Él. Y en consecuencia esto es que el pecado se introdujo a la raza humana. Y cuando el pecado entró, entonces vino la consecuencia del pecado. Que dice la Biblia que la consecuencia del pecado es la muerte. Hermanos, entonces el primer pecador en el universo de la creación fue un ángel, pero
en los seres humanos sabemos, hermanos, que fueron nuestros primeros padres. Y a partir de ahí, esto ya nos lo enseñaron los hermanos los miércoles, hermanos, en las enseñanzas de los miércoles, el hombre que había sido creado sin pecado, pero que podía pecar, a partir de ahí, hermanos, toda la raza humana nace, hermanos, con esta naturaleza. Toda la raza humana, por más tiernos que sean nuestros niños, usted no tiene que enseñarle a pecar. Y yo sé que la sociología va a decir, no es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, hermanos. Desde pequeños somos rebeldes. Desde pequeños no queremos obedecer a nuestros padres. Queremos, al contrario, queremos que nuestros padres nos obedezcan a nosotros. Como si el quinto mandamiento dijera, padres honren a sus hijos. Y eso es muy moderno en esta época. Y más en este contexto cultural donde estamos. Donde es más fácil que los hijos les peguen a los padres que los padres le puedan pegar a los hijos. No, hermanos. Y todo esto, hermanos, es triste y lamentable porque al final decimos, no, pues al final ellos van a cambiar con el tiempo. Hermanos, todo esto con última instancia, si no hay una transformación por la gracia de Dios, terminará en muerte, pero no solamente muerte física, muerte eterna. Porque estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Pero para eso Cristo murió y resucitó, para que los que estábamos muertos vivamos en novedad de vida. Eso es lo que significa resurrección. No me sirve estar trabajando, hermanos, o celebrando resurrección si realmente yo no he resucitado en Cristo. Y si he resucitado, entonces celebraré que Cristo resucitó y que yo también he resucitado de la muerte, del pecado. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivo para Él porque Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Por tanto, es digno que le adoremos, que le sirvamos, pero también que le obedezcamos cada día, iglesia. El Salmo 51:5 dice, pues soy pecador de nacimiento. ¿Alguien dice amén? Amén, digo, hermanos. Si eso te insulta, esa es la realidad de cada uno de nosotros. Desde el momento que me concibió mi madre. No, yo pensé que yo había aprendido a pecar. No, la Biblia te dice que tú y yo nacemos con pecado. O pregúntenle a las mamás que amamantan bebé. ¿No las quieren controlar también desde bebecitos? No le den lo que ellos quieren para ver cuánto no les va a gritar. Somos, hermanos, seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero somos seres caídos porque el pecado ha entrado a la creación. Por eso la Biblia dice, no hay bueno ni aún. No hay bueno ni aún uno. El único bueno fue el que murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados. Por eso Él es digno de toda gloria. Pero el versículo 21 no termina ahí, hermanos. No termina con Adán. Dice entonces, hermanos, que en Cristo hay esperanza de resurrección a todos los que creen en Él. Dice Pablo, también por un hombre, así como por un hombre, hermanos, entró la muerte, también por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Emmanuel, Dios con nosotros. La resurrección de los muertos, hermanos. Así que en Cristo, ahora los que están muertos tienen esperanza, y los que moriremos también tenemos esperanza, porque Cristo es el primogénito de toda creación y es el primogénito de resurrección. Y como Él resucitó, todos los que están en Él resucitaremos, hermanos. Hay un contraste que el apóstol quiere que la iglesia entienda. Si la muerte entró por medio de Adán, por la desobediencia de Adán, si Adán abrió la puerta para que la muerte viniera por su pecado, también en Cristo entró la resurrección.
En Cristo nosotros estamos, hermanos, con una esperanza que antes no conocíamos, ni entendíamos, ni tampoco anhelábamos. Porque el mundo nos tenía enceguecidos con sus dulces hermanos que cada día le ofrece para vivir engañados y no ver la luz. Pablo se está refiriendo a Cristo, el Verbo eterno, aquel que se hizo hombre para salvarnos a nosotros los seres humanos, aquel que descendió del cielo y tomó una naturaleza humana y nació en Belén y era Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel que vivió fue varón de dolores, despreciado en quebranto. Aquel que fue llevado a una cruz y cargó nuestros pecados, y la ira de Dios fue puesta sobre él para que tú y yo hoy tuviéramos toda la bendición de Dios. Aquel que fue puesto en una tumba y resucitó al tercer día para que tú y yo resucitemos para vivir en gloria. Ese es nuestro Dios. La salvación verdadera no es una religión dominical. La salvación verdadera es la que produce nueva vida para los que están en Cristo. Esa es la marca de los nuevos hijos de Dios, hermanos, los que son hijos verdaderos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Es que ahora nosotros tenemos una esperanza segura. Dice, hermanos, Efesios 2:6, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo nos resucitó, hermanos, Cristo? Primero, hermanos, espiritualmente. Porque toda la creación sin Cristo está muerta en delitos y pecados. Pero también vamos a ver, hermanos, que también seremos resucitados corporalmente. Recibiremos un cuerpo no igual a este, hermanos, sino un cuerpo incorruptible. Y no estoy hablando de apariencia, estoy hablando de un cuerpo que no estará expuesto nuevamente, hermanos, a la corrupción del pecado. Recuerde que Adán y Eva sí tenían un cuerpo corruptible, por eso pecaron. Pero tú y yo, dice la Biblia, recibiremos un cuerpo incorruptible. La salvación, por tanto, bíblica, produce una nueva vida, produce una transformación. Somos salvos cuando hemos nacido de nuevo, cuando hay un cambio en nuestra vida, cuando hay una transformación, cuando aquellos que antes estábamos muertos y amábamos pecar, disfrutábamos el pecado, ahora, aunque todavía pecamos, nos repugna el pecado. Nos sentimos, hermanos, que al pecar deshonramos a Dios y no queremos hacerlo. Por tanto, aplicamos primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hermanos, peleamos cada día, de lunes a domingo, contra el pecado. Antes no peleábamos, antes nos encantaba el pecado. Y si tú me dices, ¿de quién está hablando, hermanos? Porque a mí todavía me encanta, te tengo que decir, necesitas al Señor en tu vida. Si a ti te encanta todavía pecar, necesitas nacer de nuevo. Porque los que son de Cristo han muerto al pecado. Y aunque todavía pecan, no se deleitan en el pecado. Desprecian el pecado en sus vidas. Y anhelan el día de la glorificación, cuando todo eso, hermanos, este cuerpo corruptible es polvo y al polvo volverá, pero seremos levantados en un cuerpo, hermanos, inmortal, incorruptible, inaccesible, donde ahora seremos completamente del dolor, libres del dolor, el sufrimiento, hermanos, y es lo que Cristo nos da a través de su resurrección. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo hay vida eterna a todo aquel que en él cree.
Cuando tú estás unido en Cristo y estás en Cristo, tú estás en la vida. Pero si no estamos en Cristo, hermanos, todavía estamos muertos en delitos y pecados. Entonces la resurrección de los muertos es la promesa del segundo Adán, no del primer Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Jesucristo. Es el segundo Adán, hermanos. La muerte en Adán comprende no solamente la muerte espiritual, sino también la muerte física, hermanos. Por eso todos los hombres, hermanos, como dice la Biblia, está estipulado, hermanos, que todos los hombres mueran una vez y después el juicio. Todos moriremos, excepto, hermanos, si el Señor viene y todavía estamos, entonces los que hemos quedado seremos transformados. Pero todos los hombres, hermanos, en este cuerpo, hermanos, como nos enseñan en la escuela, nacemos, crecemos y... Pero el Señor nos enseña que si hemos nacido en Él, hermanos, resucitaremos. La vida en Cristo, hermanos, en Adán viene la muerte espiritual y la muerte física. En Cristo Jesús viene la vida eterna y la resurrección eterna, hermanos, para todos aquellos que han creído en Él. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida. ¿Qué vida tenemos, hermanos? Hermano, ¿y por qué siempre hace ese énfasis? Porque a veces, hermanos, se enseña o se cree que la vida que el Señor nos da es mientras nos portamos bien. Si el Señor te ha dado vida eterna, tú vivirás para el Señor y cambiarás tu vida, porque Él está en ti cambiándote cada día. Pero si tú no tienes la vida eterna, y aunque estés en la iglesia, tarde que temprano abandonarás el camino del Señor. Así, mis hermanos, que ahora en Cristo hemos sido adoptados y hemos recibido vida eterna. Eterna no es por un tiempo. Eso, si usted le dice a alguien que es eterno, todo el mundo sabe que eterno es para siempre. Dios no anda jugando con su iglesia. Los que Él compró, hermanos, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, hermanos, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios, ya me cansé contigo, hermana, así hazte para un lado, mejor otro. No, hermanos, Dios, gracias a Dios, no es como nosotros. Porque nosotros nos cansamos de algo y ¿qué decimos? ¿Yo por qué tengo que estar batallando? Gracias a Dios por su amor que batalla cada día contigo, iglesia. Porque si no, hermanos, fuéramos, hermanos, dignos de condenación. Pero en Cristo, hermanos, ahora tenemos salvación y vida eterna. En Cristo hay vida para los que están muertos. Todos aquellos que creen en Él, el Señor les promete vida eterna. Versículo 22. Porque así como en Adán, los muertos, hermanos, todos mueren en Adán, dice el versículo 22, enfatizando la verdad que ya estuvimos viendo. Pablo quiere dejar claro esto: a través de Adán, del pecado de Adán, toda la raza humana fallece. Está reiterando lo que viene diciendo. Ningún ser humano queda excluido de la experiencia de la muerte. Aunque no nos guste la muerte, hermanos, todos los seres humanos, hermanos, vamos a fallecer hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero, hermanos, acabo de citarles el texto de Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay muchos hombres hoy en muchos púlpitos que salen del cuerpo, van y regresan y ya el hermano nos dejó muy claro que todo lo que contradice la palabra de Dios, hermanos, no es revelación de Dios, no es obra de Dios, es manipulación de los hombres o engaño de Satanás. Pero conozco a muchos en muchos púlpitos con millones de personas que los siguen, que dicen que salen del cuerpo y luego van a tal lugar y regresan. Tengan cuidado, que eso solamente lo hacen los demonios.
Así que tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hará libre, pero no la verdad de nosotros, los hombres, sino la verdad de Dios. Regresando a nuestro tema, hermanos, Colosenses 2:14 dice, anulando el acta en la cruz de los decretos que había contra nosotros. ¿Usted sí sabía, mi amigo que está aquí, que hay un acta en contra de nosotros? ¿Y esa acta era a favor de nosotros? Dice la Biblia que era contraria. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que tu salvación, hermano, mi amigo, que estás aquí, Cristo te ofrece salvación, pero no es una salvación que tú la consigues, es una salvación que Él ya consiguió en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. Cuando tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos, Dios desciende del cielo, se hace hombre, no se hizo un ángel, no se hizo un espíritu, porque Él ya era espíritu, se hizo un ángel y no se hizo ángel, sino que se hizo humano como tú y yo, y murió la muerte de nosotros, los pecadores. Y la peor muerte que había en ese entonces, hermanos. Estaba la horca, estaba el ser quemado, pero la peor muerte era la de la cruz, hermanos, porque muchas veces duraba hasta semana, hermanos. A Jesús, hermanos, ellos se aseguraron de que ya estaba muerto, porque recuerden que al otro día era el día, hermanos, sábado. Pero de acuerdo a los historiadores, muchos en la cruz duraban varios tiempos en esa cruz, porque eran escarnecidos por el pueblo, porque en la cruz huían solamente los que eran malditos y los que eran reos, hermanos, de la sociedad, odiados por la sociedad por sus pecados. Oseas 13:14 dice la Biblia, de acuerdo a la profecía, hermanos, el cumplimiento de nuestra salvación de la mano del Seol, dice la Biblia, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice Oseas, y seré tu destrucción, oh Seol. Se parece mucho a la cita que hace Pablo, hermano. ¿Dónde está muerte tu aguijón? La compasión será escondida. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, Cristo al morir, hermanos, vencerá a todos sus enemigos, hermanos. Y cuando Él regrese, el último enemigo será totalmente judicializado, que es la muerte. Aquel enemigo, hermanos, que atemoriza a toda la creación, hermanos. Pero ahora nosotros hemos sido adoptados en Él, hermanos. Y ahora eso acta que nos acusaba ha sido cancelada. Cristo con su cuerpo y su sangre, al morir por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados. Pero no solamente pagó en la cruz, hermanos, sino que resucitó, mostrando que Él tenía dominio y poder para vencer a la muerte. Y al resucitar, nosotros tenemos esperanza de gloria segura en Cristo Jesús, porque ahora tú y yo hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Ahora tú y yo podemos ser, hermanos, hijos de Dios por adopción. Dice Hebreos 2:15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eran esclavos, hermanos, de este temor. Pero Cristo resucitó, hermanos, y en Él, los que creen en Él, hermanos, somos familia de Dios adoptados. Así dice la Biblia, que ya no sois extranjeros, ya no soy advenedizos, es decir, extraños, sino que ahora somos conciudadanos de los santos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Y esta familia no termina. Es triste cuando escuchamos que ciertas familias, hermanos, terminan, sus descendencias se acaban, pero la familia de Dios recibe vida eterna. Así, hermanos, que empieza a amar a tu familia en Cristo, porque esta no es por 100 años, esta es para la eternidad. Y el padre de esta familia no es el padre de la iglesia ni el pastor, es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario.
Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión como un cuerpo con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hermanos. Ahora tenemos relación. Recuerde que el pecado nos había separado de Dios. En Cristo se ha hecho el camino nuevo y vivo. Ahora el temor desaparece para el creyente, porque como dice la Biblia en Romanos 8:1, hermanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Los que vienen a la iglesia los domingos o los miércoles? Esos deben de venir a la iglesia porque son la iglesia. Esa es una cualidad de los hijos de Dios. Dice, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los hijos de Dios, hermanos. Y para ellos, dice la Biblia, no hay condenación. ¿Por qué? ¿Porque se portan mejor que los demás? No, hermanos. Sí se deben de portar bien. No hay condenación porque Cristo murió por ustedes y por mí. Ese es el evangelio. El evangelio que nos humilla y que exalta a Cristo. Ese es el evangelio donde mi yo muere y él, hermano, es exaltado. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ese es el evangelio bíblico, no el evangelio moderno, donde cada vez tu ego es más inflado. Y cada vez te sientes más orgulloso y cada vez me acomodo mejor la corbata. No, hermano. Con corbata y todo me puedo ir al infierno. Solamente la sangre de Cristo, el Cristo resucitado, nos resucita para vivir en novedad de vida. En una nueva vida. Es imposible que yo diga estar en Cristo y siga viviendo la vieja vida. Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios hace nuevo todo en vosotros. Ese es el Cristo vivo. Él no es una religión más, hermanos. Él es real y Él resucitó y Él está intercediendo por su iglesia. Romanos 8:38, qué glorioso, hermanos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. ¿Piensas mucho en el futuro? Por eso queremos escuchar profetas modernos, diga. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el mañana, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Oh, es que esto es nuevo, hermano. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuál es ese amor? El que yo amo a Dios. Párale. No es tu amor, es el amor de Dios. ¿Y cuál es ese amor? El amor de Dios está en la cruz muriendo por ti. Murió por ti. Ese es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. El justo muriendo por los injustos. El santo muriendo por los pecadores. El impecable Hijo de Dios muriendo por los corruptos creados. Y desobedientes, hermanos, porque Él no nos creó en corrupción, ya lo dijimos, nosotros decidimos desobedecer. Pablo dice, si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, ¿por qué entonces estaríamos en dónde, hermanos? En el hogar celestial con el Señor. La muerte para el creyente es la puerta, hermanos. Adán abrió la puerta con el pecado para la muerte. Cristo abrió la puerta para la resurrección y eternidad. Eso celebramos. Es el siguiente paso, hermanos. La muerte no nos entrega al sufrimiento y al dolor. La muerte nos entrega en los brazos de nuestro Señor. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor.
para todos aquellos que están en Cristo Jesús, porque han pasado de muerte, dice Juan 5:24, a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene que, hermanos, otra vez eterna. Y para rectificar, por si ustedes tienen dudas, no vendrá condenación. No hay condenación, dice en el 8:1 de Romanos, a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora Juan 5:24 nos está diciendo, hermanos, que el que oye la palabra y la cree, la vive, la guarda, la obedece, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte espiritual, hermanos, a vida eterna. Eso es lo que Dios te ofrece, mi hermano. Ofreció a su Hijo para morir por nuestros pecados. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es humillarnos y recibir esa gracia. Porque la obra ya fue consumada. La obra ya fue completada. Así que no pierdas, hermanos. Y si pierdo la salvación es de Jehová, no es tuya. Y si la tienes, entonces cada día procura con diligencia, citaban hermanos esta mañana, presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa, hermanos, correctamente la palabra de verdad. Hermanos, Colosenses 1:13 al 14 dice la Biblia que se nos ha otorgado esa gracia. Pues Él nos rescató, hermanos. ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿Dónde están los que no están en Cristo? Del reino de la oscuridad. ¿Y qué hizo Cristo, hermanos, al pagar el precio de nuestros pecados y resucitar? Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Yo ya no le pertenezco a Satanás. Él ya me liberó de la potestad de las tinieblas, de principados, hermanos. Ya la oscuridad no tiene, hermanos, sobre mi dominio. Ahora yo le pertenezco a Cristo. Él me ha comprado con su sangre y sus ovejas oyen su voz. Él las conoce y esas ovejas le siguen, le obedecen, hermanos. Y nadie las puede arrebatar de sus manos porque el Padre se las dio a Él, hermanos. Y esas ovejas, hermanos, no perecerán jamás. Mi Padre es mayor que todos. En Él está nuestra seguridad. ¿Quién, dice Pablo, compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados? Ese es el evangelio, Cristo muriendo por nosotros, comprando, pagando el precio de nuestra esclavitud. Y al pagar el precio, hermanos, nos haga, hermanos, del comercio. Yo lo compro, yo muero por Él, pago el precio de sus pecados y ahora lo traslado al reino del amado Hijo de Dios. Ahora le pertenezco a Él. Sí, somos ovejas duras, hermanos, pero nuestro pastor, hermanos, es perfecto y poderoso para obrar en nosotros. Y podemos decir como Pablo: yo sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La salvación no depende de mí, depende del que murió y resucitó por mí. Por eso mi salvación es segura en Cristo Jesús, hermanos. Conclusiones, hermanos. No se asusten porque voy a terminar temprano, hermanos. En Cristo, iglesia, Pablo quiere que entendamos que los que son de Él serán vivificados. Resucitaremos. Y está apuntando a la resurrección del cuerpo, hermanos. Resucitaremos, hermanos, porque Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es segura. Pero esta resurrección, dice Pablo en Corintios, hermanos, tiene un orden en el siguiente versículo del texto que estamos leyendo, 15:23. Tiene un orden, hermanos. Cristo fue resucitado, hermanos, y luego dice la Biblia, como el primero, las primicias de la cosecha, hermanos. Luego todos los que pertenecen a Cristo, los que fueron comprados por su sangre y fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es decir, a los que andan en luz y en obediencia a Él, también resucitarán. Esa esperanza es segura porque Cristo resucitó.
nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. No existe demonio, Satanás, mundo, alguien que pueda arrebatarle una oveja de las manos del Señor. Él las compró y dice la Biblia, nadie las arrebatará de mis manos. Pero asegúrate, amigo y hermano que estás aquí en la iglesia, yo no puedo conocer y decir, tú sí, no hermano, solamente el Señor conoce a los suyos. Pero asegúrate cada día de estar firme en la fe del Hijo de Dios. Asegúrate. Jóvenes, estar en Cristo es seguro y eterno. Estar sin Cristo es horrenda cosa, caer en las manos de un Dios vivo. Así que también ustedes asegúrense que viven para el Señor, porque Él murió para nosotros y por nosotros, nosotros también debemos de vivir para Él. Y la última conclusión, hermanos. Primero, nuestra resurrección es segura por la resurrección de Cristo, hermanos. Seremos resucitados cuando Él regrese, dice la Biblia. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. Pero también la resurrección de Cristo, iglesia, nos llama a andar en nueva vida. Hemos muerto, hermanos, dice Pablo, y fuimos sepultados con Cristo. Mediante el bautismo, hermanos. Y es uno de los símbolos del bautismo. Muerte al pecado, sepultura al viejo hombre y levantamiento a una nueva vida. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, hermanos, y resucitó al tercer día. Él hizo la obra. Ahora solamente tú y yo tenemos que vivir, hermanos, en agradecimiento a la obra en favor nuestro. Pablo termina, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros, iglesia, podemos vivir una vida nueva. La vida en Cristo es una vida nueva. Asegúrate que tú tienes, al cual que está la historia dividida, tú tienes un antes de Cristo y un después de Cristo. Si ustedes los libros de historia siempre colocan antes de Cristo y después de Cristo. También asegúrate, cristiano, amigo que estás aquí, que tú tengas un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque si tu vida es igual antes de estar en la iglesia, es posible que no conozcas a Cristo. Cristo viene a darnos nueva vida. No una vida perfecta, porque en este lugar no hay nadie perfecto. El único perfecto fue el que murió en la cruz por nosotros los imperfectos. Pero Él no murió por nuestros pecados para que tú y yo sigamos viviendo en pecado. Sería la más grande contradicción. Él murió por el pecado para librarnos del dominio del pecado. Antes el pecado, hermanos, usted y yo éramos marionetas del pecado. El pecado nos decía para allí, nosotros íbamos como borreguitos para allá. Ahora en Cristo, hermanos, el pecado nos dice para allá, Pastor José, y peleo contra el pecado, porque ahora quiero obedecer a mi Señor, y sé que al final de cuentas, aunque el pecado es deseoso para el ojo, hermano, su final es un final de muerte. Y como les digo en los discipulados, si el pecado fuera feo, nadie pecaría. Pero como el pecado, hermanos, es dulce al paladar y, hermanos, brilla en nuestros ojos carnales, por eso el mundo está en pecados y delitos. Pero sabemos bíblicamente que al final de esto, hermanos, el pecado solamente es un engaño para el ser humano. Iglesia, la resurrección de Cristo nos llama a vivir una nueva vida en Él y para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que levantémonos, démosle gracias al Señor, glorifiquemos al que vive para siempre y reina, hermanos. Pero levántate en disposición de
de obedecer a tu Salvador. Demos gracias. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Padre bendito, por tu gran sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, gracias porque venciste a la muerte y resucitaste, Señor. Y en tu resurrección, Señor, tenemos esperanza de gloria segura, Señor. Que un día también resucitaremos, Padre bendito, y gozaremos eternamente, Señor, de tu presencia. Pero en esta tarde, Señor, te pido, Señor, por aquellos que aún no están en ti, Señor. Yo no los puedo convencer, Padre bendito, pero aquel que un día me convenció de pecado, de justicia y de verdad, sí puedes, Espíritu de Dios. Te rogamos, Señor, que tú traigas convencimiento de pecado, de justicia y verdad, Señor, a los corazones que están lejos de ti. Y que podamos, Señor, responder en obediencia a tu palabra, Señor. Y escoger, Señor, tu gracia, Padre bendito, y no la desgracia de vivir en este mundo en pecado. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a crecer en santidad, Señor. Y que cada día busquemos tu voluntad y no, Señor, nos glorifiquemos a sí mismo. Padre, te damos gracias también en esta mañana, Señor, por la comunión de tu iglesia, Señor. E igualmente, Señor, te agradecemos por estos alimentos que han preparado nuestras hermanas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des un tiempo de bendición, de gozo, Señor. Y en lo que hablamos, Señor, en lo que compartimos, Señor, podamos disfrutar y glorificarte en espíritu y en verdad. Bendice a cada hermana, hermano, Señor, que ha compartido alimento en esta mañana, Señor. Y dale, Señor, a los que aún no tienen en tu gracia y misericordia, Señor. Y ayúdanos cada día como iglesia, Señor, a vivir en contentamiento por todas tus misericordias. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Pueden ir al comedor. Todos están cordialmente invitados a compartir alimentos.